Muy buenas tardes. Un saludo muy especial a todos los estudiantes que ya están conectados. Les estamos proyectando ya las diapositivas. Bienvenidos a nuestra clase virtual. Como siempre, nos planteamos objetivos que procuramos alcanzar. Y esta tarde, con la ayuda de Dios y ojalá la tecnología no nos falle, vamos a reafirmar conocimientos básicos en relación a contratos en particular y vamos a empezar a navegar en el derecho procesal civil y mercantil. Ello con su respectiva fundamentación tanto sustantiva en relación a los contratos como procesal en relación al derecho procesal civil y mercantil. En cuanto a los contratos en particular, previo a todavía tenemos pendientes dos puntitos en relación a hechos y actos ilícitos, las obligaciones que se derivan de los mismos. Luego también tenemos que desarrollar lo relativo a contratos preparatorios. Conforme vamos platicando, usted va a ir recordando esos temas. Se recuerda los contratos preparatorios, la promesa, la opción, llamados subsidiarios o accesorios también, contratos de gestión, el mandato, los contratos que transmiten el dominio, como la compraventa, la permuta, los contratos de uso y goce, como el arrendamiento, contratos de custodia, como el depósito, y en fin, los contratos de prestación de servicios profesionales. Luego, pues, nos imbuimos en el derecho procesal civil, que, bueno, esas son dos ramas, tanto el derecho civil como el derecho procesal civil, que son del diario vivir. Son ramas del derecho que se aplican allí donde usted está. Tiene vida realmente este derecho, en donde usted se desplaza, donde usted labora, donde quiera que vaya, usted va a encontrar derecho civil y muy presumiblemente la aplicación también del derecho procesal civil y mercantil. Obligaciones, ya sabemos que la obligación es el vínculo jurídico entre dos personas, dos o más personas, y que ese vínculo jurídico genera obligaciones, genera también derechos. En ese vínculo jurídico encuentra usted un acreedor, encuentra un deudor, y también en ese vínculo jurídico podemos encontrar en las relaciones interpersonales hechos y actos ilícitos, a los cuales la doctrina también les denomina cuasi delitos. Se definen esos hechos y actos ilícitos como las obligaciones que provienen de hechos y actos antijurídicos, consistente en responsabilidad civil que conlleva la comisión de un delito. Aquí se da una mixtificación entre lo que es el acto personal que constituye algún ilícito o una falta, que es parte del derecho penal, y la consecuencia, que puede ser el cumplimiento o el pago de una responsabilidad civil. Cuando hablamos de eso, de la responsabilidad civil, tenemos que recordar, por supuesto, lo que son daños y perjuicios. Ese tema lo abarcamos ya la semana pasada. Y estoy seguro que nosotros ya estamos totalmente claros de que el daño en sí es esa afectación, esa consecuencia que sufre la parte patrimonial de una persona. Y el perjuicio es la ganancia lícita que se deja de percibir a raíz o a consecuencia del daño. Pero lo que no debemos olvidar es que toda persona que cause daño o perjuicio a otra
intencionalmente, cuando exista dolo, premeditación, sea por descuido, por imprudencia, por negligencia o por impericia, esa persona que cause ese daño o ese perjuicio está obligada a reparar. Salvo que demuestre que el daño o el perjuicio se haya producido por culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Pero al final, quien provoca daño, quien provoca perjuicio, debe responder y debe pagar. Recordemos que si se ocurre o se da un hecho ilícito, al final de ese proceso penal, cuando se juzga a una persona de haber cometido algún ilícito, ese acto que riñe con la ley y con el derecho penal específicamente, tiene como consecuencia sentencia, y una sentencia que puede ser condenatoria. De ser condenatoria, surge a la vida procesal la denominada reparación digna. Vea usted dentro de paréntesis ahí, hablar de daño, hablar de perjuicio. La reparación digna la encontramos preceptuada o establecida en el Código Procesal Penal. Usted puede ir y revisar que el artículo 124 del Código Procesal Penal establece que esa reparación digna es un derecho que le asiste a la víctima y que esa reparación digna, ese monto dinerario que puede pagar el responsable de un acto o un hecho ilícito, tiene que ser una reparación objetiva, tiene que ser una reparación acreditada documentalmente y, por supuesto, una reparación posible. Hay determinados lineamientos, requisitos o supuestos que debe llenarse para poder exigir el pago de la reparación digna. Todo eso lo vamos a encontrar exactamente en el artículo 124 que estamos refiriendo, y ahí en ese mismo artículo vamos a encontrar las reglas que deben aplicarse, lo que estamos con mejor sonido, las reglas que deben aplicarse para el cumplimiento, para la operativización de la reparación digna como tal. Pero bueno, el daño o el perjuicio tienen que ser reclamados dentro de cierto ámbito temporal. De no reclamarse en ese ámbito temporal, nos estaríamos enfrentando a lo que es la prescripción. Y para eso es necesario tener en consideración que el artículo 1673 preceptúa lo relativo a la prescripción de la reclamación del pago del daño como tal. Si vemos ese artículo, usted puede buscarlo detenidamente y podrá constatar, podrá verificar que hay un plazo dentro del cual debe exigirse esa reparación o ese pago. Vamos a procurar entonces tener la idea bien establecida que si la acción para pedir, para procurar la reparación de daños o perjuicios prescribe en un año contado desde el día en que el daño se causó o en que el ofendido tuvo conocimiento del daño o perjuicio, así como de quien lo produjo. Es decir, si no tenemos en consideración el plazo temporal para la reclamación del daño, estaríamos entonces perdiendo ese derecho, o en el caso del responsable sería una prescripción negativa o liberatoria, porque se va a liberar, valga la repetición de ese compromiso que le surge a raíz de un hecho ilícito. Cuando entramos al mundo ahora de los contratos en particular,
Recuerde el concepto, yo estoy seguro que no se le ha olvidado, que lo mantiene. Hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Y veamos que hay contratos de promesa, de opción. Son contratos preparatorios, así los denomina realmente la doctrina. Son preparatorios y son contratos por el cual una o ambas partes se obligan entre ellas o con un tercero a realizar un contrato principal. ¿Por qué se dice que son contratos preparatorios o accesorios? Porque solo pueden perfeccionarse cuando se cumple la promesa de realizar o de contractuar, de elaborar un compromiso civil o contractual en un contrato principal. Entonces la promesa es aquel contrato en virtud del cual dos o más personas se comprometen a realizar ese contrato principal. Viene a mi mente la promesa de venta, la promesa de compraventa. Es el contrato en virtud del cual una persona denominada promitente vendedor se compromete a trasladar el dominio a otra persona denominada promitente comprador, el dominio de un bien determinado, mueble o inmueble, y con las estipulaciones en cuanto a tiempo, al valor, a modo de pago, etcétera, que se establecen en el mismo. Los elementos personales de la promesa son el promitente y promisario. Promitente el quien ofrece dar y el promisario el que ofrece comprar. Promitente vendedor y promitente comprador. La opción. La opción es realmente un contrato de promesa unilateral, por el cual una persona hace ese compromiso a favor de otra, sin que ésta, la segunda, contraiga ningún compromiso, otorgándole la facultad de adquirir una cosa o un derecho. Cuando hablamos de los contratos de promesa, tenemos que pensar en lo que para el efecto preceptúa el artículo 1674. Se puede, como ya lo dijimos, presumir, asumir por contrato la obligación de celebrar un contrato futuro, esos contratos preparatorios. Y la promesa de contrato debe otorgarse en la forma exigida por la ley para el contrato que se promete celebrar. Si es un contrato de compraventa el que voy a celebrar como contrato principal, las características o los requisitos que debe llenar el contrato de promesa de compraventa deben cumplir con esas exigencias de la ley. Bueno, y viendo lo de la opción, como decíamos ya, es un compromiso de una persona a favor de otra, sin que la segunda adquiera ese compromiso. Es decir, que la opción puede ser, esa promesa no puede ser, sino es la promesa unilateral. Es la estipulación que una persona hace a favor de otra, otorgándole la opción de adquirir una cosa o un derecho en las condiciones pactadas y por el tiempo convenido. La opción puede ser un contrato independiente o celebrarse como pacto accesorio de otro, y en ambos casos, sea independiente o sea de pacto accesorio, debe contener las condiciones en que ha de realizarse el convenio. Bueno, elementos personales de la opción: el optatario, que es igual al concedente, y el optante. Bien, continuemos en el mundo de los contratos en particular. El mandato es un contrato de mucho tracto realmente en el quehacer
notarial, civilista de nuestro entorno, y más en Guatemala, donde por diversas circunstancias que tienen que ver con personas que tienen limitación para comparecer personalmente a resolver asuntos de su interés personal, muchas veces por ser migrantes y no estar en nuestro país. Entonces, generalmente optan por el mandato como una posibilidad para poder hacer valer algunos derechos. Veamos entonces qué es el mandato. Es un contrato de gestión en virtud del cual una persona encomienda a otra realizar uno o más actos o negocios, pudiendo encargarle que obre a nombre propio, pero a cuenta del mandante. Elementos personales: está el mandante, está el mandatario. Veamos la clasificación del mandato según la representación. El mandato puede ser con y sin representación. Por el mandato una persona dijimos ya que puede realizar uno o más actos, pero veamos, el mandato en representación de otro. El mandato puede otorgarse con representación o sin ella. En el mandato con representación, el mandatario obra a nombre del mandante y los negocios que realice dentro de las facultades que se le hayan conferido obligan directamente a su representado. Mientras que el mandato sin representación, el mandatario obra en nombre propio, sin que los terceros tengan acción directa en contra del mandato. Está sabido. Entonces hemos recordado cuando el mandatario actúa con representación y cuando el mandatario actúa sin representación. Pero también hay una clasificación de mandatos según los negocios del mandante. Puede ser mandato con poder general, puede ser mandato con especial, puede ser con cláusula especial, con poder judicial. Pero veamos, me gustaría que vean, que estudien, que analicen el artículo 1693. Y creo que tenemos que regresar al 1690. Debemos ver el 1690 del Código Civil. Porque el mandato allí está establecido que puede ser general o especial. El general comprende todos los negocios del poder dante. ¿Aló? El general comprende todos los negocios del poder dante. Y el especial se contrae o se limita a uno o más asuntos determinados del mandante. El poder general necesita cláusula especial para enajenar. Cuando va el mandante o el poder dante a delegar en su mandatario la venta, la enajenación de un bien, el poder necesita cláusula especial para enajenar, para hipotecar, para afianzar o transigir si fuera el caso, para disponer de cualquier otro modo de la propiedad del mandante y para todos los demás actos en que la ley lo requiera. La facultad para celebrar negocios o contratos implica la de otorgar los correspondientes documentos. Esto es en relación al mandato general o especial. Está el mandato con poder judicial, está el mandato con poder especial, y así sucesivamente podemos ir enfocando. El mandato realmente es un contrato muy amplio que necesitaríamos bastante tiempo para enfocarlo, pero le ruego por favor que leamos de manera detenida todo lo relativo al mandato. Tener en cuenta que cuando el poder se da a dos o más personas será ejercitado conjuntamente,
si el mandante no expresó que se ejercite por separado. Ahora, será nulo lo que el apoderado haga excediéndose de los límites del mandato o sin contener las facultades necesarias para las acciones que el mandatario emprende. Veamos el contrato de sociedad. Por ese contrato de sociedad debemos entender que es aquel en virtud del cual dos o más personas convienen en poner en común acuerdo bienes o servicios para ejercer una actividad económica y dividirse las ganancias. Esto es en cuanto al contrato de sociedad. Son contratos que sí llevan suficiente trabajo. Allí tiene que contemplarse los fines, los objetivos, las sanciones, una serie, las sanciones, varias estipulaciones, por lo que ruego que veamos de manera detenida, detallada, lo que es el contrato de sociedad. La sociedad, por supuesto, como contrato, tiene un requisito que es esencial. Debe constituirse en escritura pública y además debe inscribirse en el registro respectivo para que pueda actuarse, para que se esté facultado para actuar como una persona jurídica. Las escrituras de sociedad tienen una serie de requisitos que es necesario analizarlos. Hay algunas limitaciones para celebrar contratos de sociedad. El artículo 1736, por ejemplo, usted puede revisar que los cónyuges no pueden celebrar entre sí contrato de sociedad que implique la formación de una persona jurídica, con la salvedad, salvo que figuren como consocios terceras personas. Se exceptúa también el caso de la sustitución legal. Esto es en relación a algunas limitaciones para celebrar contratos de sociedad. Ahí es necesario ver en esos contratos de sociedad la razón, las aportaciones, las relaciones que se dan entre los socios dentro de una sociedad civil, lo de las pérdidas y ganancias. En caso de no haberse determinado en el contrato la parte que cada socio deba tener en las ganancias o en las pérdidas, se dividirán unas y otras de forma proporcional o prorrateada, partiendo como base el capital que cada uno aportó a la sociedad en mención. Existen una serie de lineamientos que usted los podrá encontrar en relación a ese tema de las pérdidas y ganancias del artículo 1572 al 1556. Terminación. Pero antes, sí, puede ver usted también lo de la administración de las sociedades. Generalmente la administración de los negocios de la sociedad deben estar sujeto a lo dispuesto en el contrato. Si está encargada a uno o más de los socios, los demás no pueden oponerse ni revocarle la administración, sino en los casos en que se vea o en que exista dolo, culpa, inhabilidad o incumplimiento de algunas obligaciones. Contratos de sociedad civil, bueno, estos contratos pueden rescindirse, ese contrato, mejor dicho, podrá rescindirse parcialmente. Puede también disolverse y puede extinguirse en su totalidad. ¿Cuándo procede la rescisión parcial? El artículo 1766 lo preceptúa y hace una descripción de esa serie de supuestos en los que procede la rescisión parcial. Rescindido parcialmente el contrato, queda el socio culpable excluido de la sociedad. Están también los supuestos de cuando
puede darse la disolución total del contrato de sociedad. Y bueno, y la liquidación. Terminada la sociedad, subsistirá la persona jurídica, pero solamente para los efectos de la liquidación correspondiente a los liquidadores, a quien la representa en juicio, activa o pasivamente. Al entrar en liquidación, se agregarán a la razón social las palabras para hacer constar ese extremo: sociedad en liquidación. Vemos entonces cómo la sociedad como contrato tiene una serie de regulaciones que encontramos en el Código Civil, y hemos referido los artículos que van a servirle de base para poder ahondar en el estudio del mismo. Veamos, otro de los contratos, un contrato transactivo del mismo, es el contrato de compraventa. Y ese contrato de compraventa es el acuerdo de voluntades, por medio del cual una parte denominada vendedor transmite la propiedad de una cosa, sea un bien mueble o un bien inmueble, derecho de crédito o derecho intelectual, y se obliga a entregar la cosa a cambio de un precio que pagará en dinero la otra parte, una contraprestación, la otra parte llamada comprador, que se compromete a recibirlo. Los elementos personales, el vendedor y el comprador. No pueden, hay cuestiones bien importantes de respetables y futuros abogados. Hay que tener en cuenta que no pueden venderse entre sí esposos. Es a veces hasta preocupante que encuentra usted en algún tipo de testimonios o primeros testimonios de escrituras públicas, contratos celebrados entre esposos, cuando la ley de manera clara establece en su artículo 1792: el marido no puede comprar de su mujer ni esta de aquel, aunque haya separación de bienes. La excepción es: no quedan incluidas en la prohibición las adjudicaciones en pago entre cónyuges, pero eso es tema de otro tipo de contrato. En la compraventa está prohibido entre esposos, salvo adjudicaciones. Adjudicaciones en pago entre cónyuges por razón de la liquidación, pero específicamente de la sociedad conyugal. Prohibición, hay una prohibición de vender. Veamos. Regresamos un poquito. Vamos a ver. Estamos aquí en este tema. No pueden comprarse entre sí esposos. La prohibición de vender. Este tema ha dado lugar a un innumerable procesos de nulidad, porque la ley, el Código Civil, de forma taxativa establece: ninguno puede vender sino lo que es de su propiedad. La venta de cosa ajena es nula, y el vendedor debe restituir el precio si lo hubiera recibido y responder de daños y perjuicios si hubiere procedido de mala fe. El que comprare lo suyo por haberlo creído de otro, tiene derecho a conservar la cosa y a que se le restituya el precio. ¿Qué sucede con personas que venden lo ajeno? Incurren en casos especiales de estafa. Recordará usted el artículo
264 del Código Penal, que tiene una enumeración de casos especiales de estafa. Y establece allí, usted lo puede leer, lo puede buscar, quien fingiéndose dueño de una cosa inmueble, la enajenare, grabare o dispusiere de ella en cualquier otra forma. Está también el numeral 13 de ese mismo artículo 264 Código Penal. Quien a sabiendas adquiere o recibiere en cualquier forma bienes de quien no fuere su dueño o no tuviere derecho para disponer de ella, incurre en el caso especial de estafa. Doble venta. Bueno, con la doble venta, allí tenemos que ver o tenemos que recordar un principio registral. El primero en registro, primero en derecho. A falta de inscripción registral, pues el primero en fecha en venta es el primero en derecho. Esa doble venta, el artículo 1807 del Código Civil, establece si una misma cosa mueble, si hubiera vendido directamente a una persona, prevalecerá la venta hecha al que de buena fe se halla en posesión de la cosa, hablando de bienes muebles. Si la cosa vendida fuere bienes o fuera un bien inmueble o derecho real sobre inmuebles, prevalecerá la venta que primero se haya inscrito en el registro. Y si ninguna lo ha sido, será válida la venta anterior en fecha. Jóvenes, la permuta como contrato es aquel en virtud del cual cada uno de los contratantes transmite la propiedad de una cosa a cambio de la propiedad de otra. Elementos personales se les llama permutantes. Cada permutante es vendedor de la cosa que da y comprador de la cosa que recibe. Donación entre vivos. Este contrato es bueno, todos son de verdad que merecen un estudio muy detenido, pero la donación en la práctica profesional me ha dado mucho trabajo. Y mucho trabajo porque a veces se asesora mal a los contratantes y termina trabajando ese contrato de donaciones sin atender o entender las ventajas y las desventajas de este tipo de contrato. En este tipo de contratos tenemos que tener en cuenta que la donación es aquella en virtud del cual una persona transfiere a otra la propiedad de una cosa, pero a título gratuito. Y tiene características especiales el contrato de donación. El contrato de donación es, por naturaleza, eminentemente revocable. Los elementos personales, el donante y el donatario. Cuando hablamos de la característica de ese contrato de donación, tenemos que tener en cuenta el artículo 1866, por favor. La donación gratuita y la onerosa, en la parte que constituya la donación efectiva pueden ser revocadas por causas de ingratitud del donatario. Esa facultad de revocar es personal del donante y es irrenunciable. ¿Y cuándo se otorga? Ahí hay una serie de casos que el artículo 1866
las tiene enumeradas y reguladas. La revocación de la donación por ingratitud solo puede hacerse contra el donatario. Sin embargo, si hubiere sido iniciada en vida de éste, podrá continuarse contra los herederos. Cuando el donatario cause voluntariamente la muerte del donante, se invalida por el mismo hecho por el mismo hecho la donación. La revocación que haga el donante por causa de ingratitud a lo 1869 para ser preciso. La revocación que haga el donante por causa de ingratitud no producirá efecto alguno si no se notifica al donatario o a sus herederos dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se otorgue la escritura pública de revocatoria. Son asuntos especiales que debemos de tener en cuenta en el contrato de donación. Veamos estos contratos de goce. Contrato de arrendamiento. Contrato de arrendamiento es aquel por el cual una persona se obliga a dar el uso o goce de una cosa por cierto tiempo a otra, que se obliga a pagar por ese uso o goce un precio determinado. Eso está preceptuado en el artículo 1880 del Código Civil. Ahí encontramos las disposiciones generales, luego encontramos todo lo relativo a la renta o el precio de arrendamiento, y bueno, en fin, una serie de temas en relación al contrato de arrendamiento. Pero debe tener muy en cuenta que es dar el uso, es permitir el uso, goce y disfrute de la cosa por un tiempo determinado y a cambio de un pago, que es el contrato de mutuo. Por una persona entrega a otra dinero u otras cosas fungibles con el encargo de que se le devuelva igual cantidad de la misma especie y calidad. Esto puede encontrarse en el artículo, o puede buscarlo en el artículo 1942, el contrato de mutuo. Los elementos personales están el mutuante, o sea, el acreedor, quien da el dinero, la cantidad específica, y el mutuario, o el deudor. El artículo 1942, de forma taxativa, establece: por el contrato de mutuo, una persona entrega a otra dinero u otra cosa fungible, con el cargo de que se le devuelva la misma cantidad, como ya lo indicamos. Hablamos de los elementos personales también. Ahí debe tenerse en cuenta el interés legal. El interés legal es igual al promedio ponderado de la tasa de interés activas públicas de los bancos del sistema al día anterior a la fecha de su fijación, reducido en 2 puntos porcentuales. En defecto de su publicación o en caso de duda o discrepancia, se solicitará informe a la Superintendencia de Bancos, del cual tendrá carácter definitivo. Esto es en relación al interés legal. Téngase en cuenta que en los contratos de mutuo generalmente son las partes las que de mutuo disenso determinan el monto de interés que ha de ganar la cantidad mutual. Veamos el contrato de comodato. Es un contrato muy especial, vean.
es aquel por el cual una persona entrega a otra gratuitamente algún bien no fungible, un vehículo o semoviente, para que se sirva de él por cierto tiempo y para cierto fin, y después se lo devuelva. Esto está en el artículo 1957 de nuestro Código Civil. Debe tenerse en cuenta que solo puede dar un comodato la persona que tenga libre disposición de la cosa, y el arrendatario y el usufructuario que no tengan prohibición para dar el comodato. El contrato de comodato tiene como elementos personales al comodante, el que da la cosa para su uso gratuito, y el comodatario, quien la recibe con la obligación de devolver. Contrato de depósito. Por este contrato una persona recibe de otra alguna cosa para guardarla y conservarla, con la obligación de devolverla cuando la pida el depositante o la persona a cuyo favor se hizo, o cuando lo ordene, cuando lo ordene, pues por supuesto el juez, en caso de no haber una entrega voluntaria. Podemos ver en el artículo 1974 lo relativo a la entrega de la cosa, en contrato de depósito. El contrato de depósito ya dijimos que es recibir la cosa con la obligación de entregarla. ¿Qué sucede si no hay una entrega voluntaria? Debe entonces acudirse al juez para que sea él quien ordene la devolución. Es necesario tener en cuenta también que el depositario está obligado a dar cuenta inmediatamente al juez del depósito para lo que proceda, y que en el caso de tercero se devolverá el depósito a la persona que, según la ley, represente al depositante. Por muerte del depositante se restituirá el depósito a quienes, a sus herederos. Veamos entonces que el depositario, quien recibe la cosa en los elementos personales, el depositario, quien recibe la cosa para devolverla, tiene obligaciones que preceptúa de manera clara el Código Civil. El depositante, quien la entrega la cosa para su guardar, tiene un compromiso también de cumplir con esos preceptos que están claramente regulados en nuestro Código Civil. Contrato de obra o de empresa. Por este, el contratista se compromete a ejecutar y a entregar una obra que le encarga a otra persona, mediante un precio que éste se obliga a pagar. Eso está regulado, como lo especificamos en el artículo 2000 del Código Civil. Los elementos personales de ese contrato de obra o empresa los encontramos en el artículo 2000 del Código Civil, y son el contratante y el contratista. Tenemos los contratos de servicios profesionales. Lo que yo hago hoy es exactamente cumplir con un contrato de servicios profesionales. Y es aquel en virtud del cual una persona llamada profesional, téngaseme ahí como ejemplo, se obliga a prestar un servicio técnico a favor de otra persona llamada cliente, Universidad Rural de Guatemala, a cambio de una retribución llamada honorarios. Bueno, 2027 del Código Civil nos ayuda y nos regula lo relativo al contrato de servicios profesionales. Esos elementos personales del contrato profesional es
el profesional y el cliente o requirente. Contrato de fianza. Por este contrato, una persona se compromete a responder por las obligaciones de otro, los llamados fiadores. Espero usted no acepte ese tipo de contrato. Generalmente el fiador resulta pagando del deudor. Los elementos personales del contrato de fianza son el fiador y el fiado. Veamos ahora el contrato de renta vitalicia. Veamos este contrato. Es un contrato aleatorio por el cual una persona transmite el dominio de determinados bienes a otra que se obliga, en cambio, a pagar periódicamente una pensión durante la vida del rentista. Los elementos personales en el contrato de renta vitalicia. El que da el capital se llama rentista. El obligado a pagar la renta se llama deudor de la renta vitalicia. Y la persona sobre cuya vida se constituye la renta generalmente se llama rentista o un tercero. Otros contratos de loterías, rifas, apuestas y juegos. En el artículo 2137 del Código Civil encontramos este tipo de contratos. Por el contrato de loterías y rifas, una persona denominada empresario contrae una obligación frente a otra a efectuar con previa autorización gubernamental el sorteo para el cual este último adquirió el billete o documento legalmente expedido, y según el caso, a entregar el premio si hubiera resultado ganador. Los elementos personales son el empresario, el que vende el número. Luego, el tenedor o participante, el que adquiere el número. La rifa, ¿verdad ustedes? La rifa de Lotería Santa Lucía, bueno, sin hacer ningún tipo de propaganda, pero bueno, hay algunos que han comprado los números y todavía están pendientes de ser los ganadores. Hay regulación en cuanto a este tema y lo hemos visto en el artículo 2137 de nuestro Código Civil. Muy bien. Veamos entonces otro tema que ya vamos concluyendo con los contratos en particular. Contratos de apuestas y juegos. Es un contrato, por supuesto, lo que sean lícitos, ¿verdad? Es contrato aleatorio, porque su realización depende de circunstancias que son ajenas a los participantes, por el cual cada uno de los contratantes se obliga a entregar una suma de dinero o una cosa a quien resulte ganancioso. De apuestas, es el contrato por el cual, con el fin de robustecer una afirmación opuesta, las partes se prometen recíprocamente cierto pago o prestación al ganador. De juego, ese contrato por el cual, con fines de distracción o ganancia, las dos partes se prometen un pago o prestación bajo condiciones opuestas. Elementos personales en este tipo de contratos aleatorios son los contratantes. Muy bien. Vemos ahora el contrato de transacción. Es bien importante este contrato, tenerlo en consideración. El contrato de transacción es aquel en virtud del cual las partes, mediante concesiones recíprocas,
deciden de común acuerdo ponerle fin a un litigio, a una controversia, para evitar continuar con el pleito, sea un pleito directo o un pleito ya judicial. Puede utilizarse el contrato de transacción. El artículo 2151 del Código Civil nos ayuda y nos regula ese tema. La transacción es contrato. Tiene que haber concesiones recíprocas. Deciden, aquí juega un papel importante la voluntad de las partes. Deciden de común acuerdo algún punto dudoso o litigioso. Evitan el pleito, que podría promoverse de forma directa o vía judicial. Y pueden ponerle fin al pleito que se ha iniciado. Por ejemplo, con vuestro permiso, si existe alguna controversia en relación a los límites entre dos heredades, en lugar de acudir a la vía penal por una presunta alteración de linderos o la vía civil por un interdicto de apeo y deslinde, pueden acudir a un contrato de transacción y resuelven mediante este contrato ese punto litigioso, poniéndole fin al litigio, al pleito. Los elementos personales de la transacción son contratantes o contrayentes. Y el contrato de compromiso es aquel en virtud del cual en un pleito entre partes se sustituye la jurisdicción ordinaria, hay de un eses específico, y se somete a el conocimiento de árbitros de hecho o de derecho. Árbitros de hecho, los que, pues, por conocimiento en su quehacer diario, puedan coadyuvar a resolver en calidad de árbitros un litigio. Y árbitros de derecho son aquellos que son convocados como árbitros, pero que tienen conocimientos legales para coadyuvar entre partes a resolver un litigio o un conflicto. Los elementos personales están los contratantes o adquirientes del compromiso. Estamos entonces con esta clase de contratos. Bien, amigos, bien, futuros abogados, abogados y notarios. Hoy entramos al final, después de conocer el derecho sustantivo, entramos al derecho adjetivo, al derecho procesal. Jóvenes, cuando escuche usted hablar del derecho material o sustantivo, por favor, que venga a su mente de inmediato el Código Civil. Es el Código Civil en el cual tenemos todas las normas materiales o sustantivas que regulan relaciones entre particulares, relaciones de parentesco, de domicilio, de matrimonio, patrimoniales, contractuales, etc. Entonces, el derecho material está contenido, o sustantivo también, en el Código Civil. Pero hoy vamos a imbuirnos de manera motivada lo que es el derecho procesal civil. Cuando escapa de los convenios, de los contratos, alguna circunstancia entre partes, tenemos la necesidad de acudir al proceso. Tenemos necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales. ¿Y cómo? A través del derecho procesal civil. ¿Qué es el derecho procesal civil? Entremos. Pasen adelante. Entremos juntos a este derecho, que es exageradamente motivador para sus servidores. Muy bueno, me ha servido mucho en mi ejercicio profesional, igual que todas las ramas, pero este en particular
Gracias al derecho civil conocemos mucho, trabajamos en docencia y litigamos también lo suficiente en distintos municipios y lugares de nuestro país. ¿Pero qué es el derecho procesal civil? Es el conjunto de normas, principios, teorías, doctrinas que tratan ¿de qué? De la función jurisdiccional del Estado. Función jurisdiccional del Estado, de la organización y competencia del organismo judicial, de los procedimientos y del proceso en materia civil. Jóvenes, es el derecho procesal civil ese conjunto de principios, que no tengo que explicar principios porque ustedes conceptualmente saben qué son. Doctrinas, teorías y normas adjetivas o procesales que tratan de la función jurisdiccional, de la jurisdicción, de la facultad que tiene el Estado para administrar justicia. ¿Por medio de qué? De un elemento del Estado como es el Poder Judicial. Y ese es el derecho procesal civil, que regula la función del jurisdiccional del Estado, que organiza la competencia de los órganos, de los juzgados, y regula los procedimientos y del proceso en materia civil. ¿Qué es el proceso? Llevo un proceso. Voy por un proceso. Me van a iniciar un proceso. Voy a iniciar un proceso. ¿Y qué es proceso? Son todas las actividades, son todos los actos que se inician con la petición o con la demanda, que se desarrollan las distintas etapas del proceso civil y que concluyen con una sentencia, sea de primero o segundo grado. El proceso, entonces, son todas las etapas lógica y cronológicamente relacionadas, que inician con la demanda, la notificación, la contestación de la demanda, las excepciones, la prueba, la aportación de los medios de prueba, la vista, los alegatos antes de sentencia, la sentencia de primero y segundo grado. Ese es el proceso. Todas esas etapas relacionadas, concatenadas, de forma lógica y cronológica, porque así lo establece la ley. Eso es el proceso. ¿Y procedimiento entonces? Son todas las formalidades, jóvenes. Son todas las formalidades a las que se encuentran sujetas tanto las partes como el juez y los terceros, si los hay, en la tramitación del proceso. Por ejemplo, el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil establece cuáles son los requisitos, miren, formalidades, que debe cumplirse para que una demanda sea atendida. Entonces, el procedimiento son todas esas formalidades, ¿está bien? A que están sujetos los jueces y las partes. ¿Y en qué código encontramos esas formalidades? Están en el Decreto Ley 107, en el Código Procesal Civil y Mercantil. Por ello, a partir de hoy, vamos jóvenes, por favor, a empezar a trabajar con nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, que espero lo tengan para poder ir entendiendo cada uno de los aspectos que vamos a ir enfocando, temas que vamos a ir desarrollando. Entonces, los procedimientos están bien establecidos. No puede evadirse. Las formalidades están en el Código Procesal Civil y Mercantil. Vamos a ver ahorita una serie de principios que nos van a ayudar a entender la existencia de formalismos en el derecho procesal civil y mercantil. Gracias a usted por estar atento, gracias a usted por estar en línea, gracias porque siempre ha estado con nosotros en estas clases. Vamos, caminemos en este mundo imaginario.
y entramos a los principios. Recuerde que los principios no los vamos a encontrar así con su denominación como lo vamos a ver ahorita. Los encontramos inmersos en algunos artículos. Están contenidas en algunas normas. Y principios son las directrices básicas, son los lineamientos que el derecho procesal civil debe atender para que los procesos se desarrollen en un marco prudente, legal, correcto y justo. Principio dispositivo. Es una de las directrices del derecho procesal civil y mercantil. Este principio dispositivo, también llamado de rogación. Por eso dice que el derecho civil es bien rogado, es rogadísimo, porque son pocas las diligencias que se tramitan de oficio. La generalidad de las actuaciones procesales en materia civil surgen a raíz del interés de las partes. Las partes tienen la iniciativa para poder iniciar, continuar y desarrollar el proceso. Pero no es eminentemente dispositivo, porque hay algunas normas que le dan facultades a los jueces para que de oficio realicen ciertos actos. Por ejemplo, el artículo 64 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil ahora, en su segundo párrafo establece: vencido un plazo o término procesal, se dictará la resolución que corresponda al estado del juicio, sin necesidad de gestión alguna. Si el derecho procesal civil es rogado, sí. El principio dispositivo lo establece. Hay excepciones, como la que está regulada en el artículo 64, y puede usted también leer el 598, le va a servir para encontrar el principio dispositivo. Principio de concentración. Por este principio lo que regula o lo que sostiene es que en el menor número de diligencias o en el menor número, para ser concreto, de audiencias, se deben desarrollar el mayor número de diligencias. Téngase en cuenta aquí el proceso oral. En el proceso oral, que usted lo va a encontrar en el artículo 202 al 206 del Código Procesal Civil, en una sola audiencia se llevan o se desarrollan varias etapas. En el artículo 202 de una vez establecen, el 203 para ser específico. En la primera audiencia, al iniciarse la diligencia, el juez procurará avenir a las partes, hay conciliación, poniéndole fórmulas ecuánimes. En esa misma audiencia puede suceder la contestación de la demanda, artículo 204. En esa misma audiencia puede plantearse excepciones previas. En esa misma audiencia, vea usted, por este principio de concentración, pueden recibirse las pruebas. Por eso el principio de concentración sostiene que en el menor número de audiencias se pueden desarrollar el mayor número de diligencias. A eso se le llama concentración. Principio de celeridad. Pues elimina una serie de trámites innecesarios, ya le leímos el 64. Para que el proceso sea rápido, que ya le explicaré algo ahí. Hay una etapa del proceso en la que no es necesario que se pida. Entonces, para celeridad del proceso, el juez debe resolver y ordenar lo que corresponde. Principio de inmediación. Por este principio, la ley preceptúa el derecho procesal civil. Lo tiene como principio. El juez debe estar en cada una de las diligencias que se desarrollen en el juzgado.
Principio de inmediación. En medio de. El juez debe estar siempre en las diligencias. Principio de inmediación. Ahora pasemos al principio de preclusión. Las etapas procesales en materia procesal civil y mercantil son perentorias, son precluyentes e improrrogables. Eso significa que concluida una etapa no puede regresarse a la etapa anterior. Eso lo vimos en el artículo 64, pero el 110 me va a ayudar mucho en esto y a usted también. Principio de preclusión. Cambio de demanda. ¿Podrá cambiarse la demanda que se plantea en un proceso civil? ¿Aló? Sí se puede, solo que podrá ampliarse o modificarse la demanda antes de que haya sido contestada. Bueno, ahí opera el principio de preclusión. Ya habiéndose contestada, ya no se puede ampliar ni modificar la demanda. Artículo, veamos, 232. Vamos a ir a este artículo un poquito rapidito. Vamos al 232. Si usted me acompaña, por favor, en su procesal civil y mercantil. Camine conmigo imaginariamente. El artículo 232 del Código Procesal Civil y Mercantil establece, para que veamos el principio de preclusión. Dentro del segundo día de emplazado. Bueno. ¿Dentro de qué día? Segundo día de emplazado. De notificado al demandado. Podrá el demandado hacer valer las excepciones previas, a que se refiere el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil, las cuales se resolverán por el trámite de los incidentes. ¿Estamos? Hay plazos. Después de los 2 días no puede venir y plantear excepciones previas. Entonces hablamos del principio de preclusión. Las etapas en el proceso civil son perentorias, precluyentes, improrrogables. Principio de eventualidad. Este principio debe tenerse en cuenta que en un proceso civil cualquier cosa puede ocurrir. El proceso se desarrolla en medio de circunstancias de realización incierta. Por ejemplo, el COVID. ¿Quién pensaba que en marzo, abril de 2019, 2020 íbamos a tener ese problema, que iba a haber un encierro y todo? Ese fue un hecho incierto, cuyo origen, bueno, desconocemos, pero en materia civil, ¿por qué el principio de eventualidad? Porque por cualquier circunstancia que pueda darse en el proceso es mejor en un acto y en su momento aportar toda la prueba. Así, si hay un terremoto, si hay una calamidad, qué sé yo, cualquier circunstancia natural no prevista, es mejor eventualmente tener aportada toda la prueba y evitar que por circunstancias no previstas ya no hagamos o cumplamos con la prueba que necesitábamos incorporar o aportar. Principio de adquisición procesal. Jóvenes, por este principio se entiende la prueba aportada por el demandado o por el demandante no le sirve exactamente a quien la aportó. El principio de adquisición procesal determina que la prueba le sirve al proceso, no exactamente a quien la aportó, porque incluso puede afectarle a la misma persona que aportó la prueba. Entonces, es necesario tener en cuenta ese principio de adquisición procesal. La prueba le es útil al proceso, no necesariamente a quien la aportó. Vayamos rapidito al 1500, ya estoy
recordando todavía derecho civil. No, regresemos. No. Hablemos del principio de decisión procesal, es 177. Artículo 177. Veamos. Muy bien. Es el último párrafo, para que no nos perdamos. El último párrafo del 177 del Código Procesal Civil y Mercantil. El documento que una parte presente como prueba siempre probará en su contra. Principio de adquisición procesal. Principio de igualdad, también llamado principio de contradicción. A este principio se refiere más que todo a la igualdad en proceso, a la igualdad adjetiva, a la igualdad procesal. Significa que las partes tienen los mismos derechos dentro del proceso. Puede usted ir al artículo 57 de la Ley del Organismo Judicial. Allí encontramos sustento para este tema. Bueno, principio de economía procesal. Aquí quería hacer una relación en cuanto al principio de economía procesal y principio de celeridad. No, en materia procesal civil en Guatemala, esto no es una realidad. Este es un principio que no opera. Son raros órganos jurisdiccionales donde se pueda cumplir con el principio de celeridad, por muchas razones, algunas escapan de los juzgados. Amén de poner un ejemplo, juzgado de primera instancia del municipio de Ixchihuán, departamento de San Marcos. Es mixto, llevan penal, civil, laboral, es difícil. El Estado no ha asumido responsabilidad para que este principio pueda operar en ese juzgado y muchos más del país. Economía procesal. ¿Será que es posible que en materia procesal civil se puedan simplificar los trámites? No, esa es una utopía. Es algo fantástico, es algo ilusorio. Que es algo ideal, sí, pero que no se da de momento en nuestro país. Bueno, dejemos el principio de celeridad procesal y economía procesal. Sigamos. Principio de publicidad. Nosotros sabemos que todos los actos de la administración son públicos. Usted va al artículo 30 de la Constitución Política de la República de Guatemala, ahí encuentra sustento. Va al 29 del Código Procesal Civil y Mercantil y encuentra sustento. Y el 63 de la Ley del Organismo Judicial. Principio de publicidad. Todos los actos, todos los expedientes son públicos para las partes. Y voy a tomar el código o la ley del organismo judicial para encaminarme al artículo 63. Si puede ir conmigo, por favor, y encontramos ahí de manera taxativa. Ahí lo encontramos. Es un principio que encontramos de manera taxativa en ese artículo de la ley del organismo judicial. Publicidad. Los actos de diligencia de los tribunales son públicos, salvo los casos en que por mandato legal, por razones de moral o de seguridad pública deban mantenerse en forma reservada. Esto es en cuanto al principio de publicidad. Principio de probidad. Ese principio de probidad es utópico en cierta medida, pero hay respeto y se quita uno el sombrero. No lo usa, ¿no? Pues, pero de todos modos se lo quita. Ante jueces probos. El principio de probidad tiene que ver con la rectitud, con la honradez, con la integridad de los administradores de justicia. El artículo 17 de la Ley del Organismo Judicial, cuando hablamos de la buena fe, eso nos ayuda a entender ese principio de probidad. El principio de escritura constituye la mayoría de actuaciones, aunque en procesos civiles opera la oralidad relativa en algunos asuntos. Sin embargo, la generalidad, la mayoría de actuaciones son escritas.
encuentra el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil, acoge este principio. Oralidad, contrario a la escrituración, vemos el artículo 201, vimos el 202, incluso el 201 del Código Procesal Civil y Mercantil establece la posibilidad de plantear demandas de manera verbal. Principio de legalidad. Todos los actos procesales deben fundarse en ley. El artículo 4 de la ley del organismo judicial lo establece y de una vez regula que los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas expresas son nulos. Entonces, debe operar el principio de legalidad. Principio de convalidación. Lo que no impugnamos dentro del plazo de ley, cualquier resolución judicial que no se impugna dentro del plazo de ley, se tiene por aceptado, es decir, por convalidado. Usted puede ir al artículo 614 del Código Procesal Civil y Mercantil y encontrar en el segundo párrafo, si no estoy mal, que cuando existe una resolución donde presuntamente se ha incurrido en alguna nulidad, es de plantear el recurso. En un plazo de 3 días. De no hacerse, opera la convalidación. Se tiene por aceptada la resolución judicial. Y el principio de congruencia. Recuerde usted que las resoluciones judiciales y principalmente las sentencias deben ser congruentes con la motivación que tenga esa resolución, esa sentencia. Pero más que eso, congruente con el litigio, atendiendo tanto la pretensión del actor como la contestación del sujeto pasivo, del demandado. El principio de congruencia está acogido en el artículo 26 del Código Procesal Civil y Mercantil y en el 147 de la Ley del Organismo Judicial. Bueno, hasta aquí con los principios procesales de derecho procesal civil y mercantil. Muy bien. Vamos ahora a la jurisdicción. Muy buen tema, bonito. Recuérdenlo. Jurisdicción deriva del latín juridictio, acción de decir el derecho. ¿Se recuerda hay algún latinazo también, a ver si recuerdo, jura novit curia, el juez conoce el derecho? En materia penal es muy aplicable, en materia civil usted debe conocer el derecho, usted debe fundamentar todas sus acciones. Pero veamos, jurisdicción, regrese, jurisdicción, acción de decir el derecho, pero conceptualizada, es la facultad propia, exclusiva, inherente al Estado para administrar justicia, decidiendo el proceso y ejecutando las sentencias por medio del poder judicial estatal. Es esa facultad del Estado. Y surge para evitar que los administrados, que los gobernados realicen o ejecuten justicia con su propia mano. ¿Cuáles son los elementos de la jurisdicción? Hay 3 clases de elementos: subjetivos, formales y materiales. Subjetivos, el juez, las partes y terceros. Ahí puede ir al artículo 25 en adelante. Las partes, artículo 60, vamos a ver, 44 en adelante, tercero 57 y así. Una serie de artículos del procesal civil y mercantil que van a darle sustento a los elementos subjetivos de la jurisdicción. Subjetivos, elementos subjetivos, juez, partes y terceros. Elemento formal, procedimiento y método que opera en la jurisdicción. Materiales. ¿Cuál es el elemento material de la jurisdicción? Y más como elemento se tiene como finalidad. ¿Cuál es el elemento material principal? El interés público. Es la realización del derecho en beneficio de la paz social. Y el elemento material secundario es el interés privado para resolver o para ponerle fin a los litigios. Pero vea, el elemento material se subdivide en principal y secundario. Principal
El Estado lo que procura, lo que busca es consolidar la paz social mediante la realización de la justicia al administrarla en los juzgados. Y el secundario es el interés de los particulares. ¿Cuál es la finalidad de la jurisdicción entonces? Pretende el mantenimiento de la paz social, más que la simple solución de conflictos entre particulares. Muy bien. Vamos aquí ahora con los que son lo que le llaman poderes de la jurisdicción. Usted alguna vez escuchó y ahora va a recordar los poderes de la jurisdicción: notio, vocatio, coertio, judicium y executio. Notio, ¿qué es el notio? Es el conocimiento. Es la facultad que tienen los juzgados de tramitar litigios sometidos a su competencia o conocimiento. Notio. Vocatio es la facultad de convocar, de citar a las partes a juicio. Allí puede revisarse el artículo 111, 112 del decreto 107, decreto ley 107. Vean, vocatio es convocar, es citar. ¿Y cómo se convoca? Se plantea la demanda, el juzgado resuelve y citan y convocan al demandado, le llega la notificación. Ah, bueno, y en la notificación, que realmente la misma ley en su artículo 111 establece, presentada la demanda. Vea al actor, al interesado, plantea la demanda. Y dice que presentada la demanda en la forma debida, artículo 61, 106, 107 y 108 del procesal civil y mercantil. Pues presentada esa demanda, el juez emplazará, convocará a los demandados, concediéndole audiencia por 9 días comunes a todos ellos. Esos 9 días en juicios ordinarios. En juicios orales, ya vamos a ver de repente, después en la siguiente clase, son 3 días. En juicios ejecutivos en la vía de apremio son 3 días. En juicios ejecutivos comunes, llama la doctrina, pero en juicios ejecutivos son 5 días. Total, emplazada, convocada la parte o el sujeto pasivo, la ley le confiere cierto tiempo para acudir al proceso, pero eso es convocar. Ahora bien, otro poder de la jurisdicción, coertio. Coertio es coerción, es obligar, es compeler. Es compeler y apremiar por los medios legales a cualquier persona, veamos el demandado, por ejemplo, para ser parte dentro del proceso y para que actúe conforme a derecho, haciendo valer lo que estime prudente. El artículo 66, literal A, de la ley del organismo judicial le da esa facultad a los jueces de decretar medidas coercitivas con la finalidad de remover obstáculos que se oponen al cumplimiento de la jurisdicción. Entonces, coertio se puede obligar a una persona a que comparezca, sí. Se puede apremiar, sí se puede. Eso lo sostiene o lo mantiene el principio de coertio, de apremiar, de obligar. Otro poder de la jurisdicción es la judicium. Judicium, en principio, es decidir, es resolver. Y los jueces tienen ese poder, tienen esa facultad. Se arropan con ese principio o poder de la jurisdicción. Y lo que decidan los jueces adopta la fuerza de cosa juzgada. Puede usted darle sustento con el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el 57 de la Ley del Organismo Judicial. Pero no solo deciden, vea, regrese. Notio, conoce. Vocatio, convoca. Coertio, compelen
atraen, apremian, obligan. Judicium, deciden los jueces, pero no solo eso, ejecutan, hacen cumplir. La executio es un poder de la jurisdicción que lo que significa es que el Estado, a través de la ley y de los órganos jurisdiccionales, tienen esa facultad de hacer que se cumplan las sentencias, las resoluciones. ¿Dónde lo vemos? En el artículo 203 de la Constitución, el 57 de la Ley del Organismo Judicial, el 340 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y en el artículo 340 realmente hasta un título hay para ejecución de sentencias. De repente camina imaginariamente con nosotros, usted llega al artículo 340 y encuentra que en el título cuarto habla de ejecución de sentencias. El capítulo 1, ejecución de sentencias nacionales. Y de una vez dice normas aplicables a la ejecución de sentencias. ¿Ven? Este es el principio. Lee usted, es el principio. Executio, no principio. Llamémosle más claramente el poder, pues. El poder de ejecutar, de cumplir lo que se ha ordenado en sentencia. Poderes de la jurisdicción, notio, vocatio, coertio, judicium y executio. En español, licenciado, conocimiento, convocar, apremiar, decidir e imponer y ejecutar. Esos son los poderes de la jurisdicción. Estimo que estoy llegando ya al final de la clase. Y para que se entretengan un poquitito los jóvenes, les dejo estas cuestiones por resolver, si son tan gentiles, que tienen que ver con los temas que hemos desarrollado. Es un verdadero gusto estar con ustedes. Prometo buscar formas para abarcar procesal civil en la siguiente clase de manera puntual y dejarle en las diapositivas los elementos concretos y las referencias jurídicas o los fundamentos adjetivos que sean necesarios para que les sirva en su preparación. Dios los bendiga, Dios los les siga dando sabiduría para su preparación y que cuando estén graduados alguna vez en alguna parte nos tendamos la mano. Bendiciones, buena tarde y con permiso.